Apreciables estudiantes de Merca3, tengan ustedes buenas tardes. En este caso, voy a tratar la manera de hacer un refuerzo con relación a lo que es el marco metodológico. Dentro de lo que es el proyecto de investigación de mercados que se están realizando, esa es una parte muy importante, en la cual les haré llegar unas diapositivas, pero antes de eso quiero reforzarles en el desarrollo de cada uno de los pasos para la presentación del marco metodológico. Veamos en qué consiste el marco metodológico. El marco metodológico dice que señala que es el conjunto de procedimientos a seguir con la finalidad de lograr los objetivos de información de forma válida y con un alto grado de precisión. En otras palabras, la estructura, la recolección, el ordenamiento y es el análisis de la información que nos permite la interpretación de los estados y los resultados en función del problema que se va a investigar. Si nos damos cuenta, el marco metodológico, o sea, la metodología de la investigación, es el centro medular que le da soporte a la investigación del marco teórico. En este se van a dar a conocer los pasos que ustedes utilizaron para la elaboración de su proyecto de investigación. Veamos los pasos de cada uno con relación a la metodología de la investigación. Tenemos el objetivo general, que ustedes ya lo elaboraron. Los objetivos específicos también ya los elaboraron. Solo nos falta la elaboración de la hipótesis, la formulación de la hipótesis, las variables, los indicadores, los instrumentos o técnicas de investigación, los sujetos de investigación, la estadística, el diseño de la investigación, la población, muestra o muestreo y el proceso y análisis de los datos. Como ven, son varios los pasos que lleva el proceso de la metodología de la investigación, o sea, el marco metodológico. Como primer punto tenemos que hay que elaborar el objetivo general, del cual ustedes ya lo elaboraron. ¿Y qué es un objetivo general? Dice que es un enunciado donde se resume la idea central y la finalidad de un trabajo. Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, una empresa, que son medibles y son cuantificables. Los objetivos se redactan comenzando con un verbo infinitivo. ¿Y cuáles son? El ir. Y deben ser evaluables, permitiendo comprobar si se alcanzará el resultado. Los objetivos deben ser claros y medibles. Claros porque tienen que ser concretos para no confundir y que sean de libre interpretación. Medibles porque al final tienen un resultado alcanzable y que al final se va a medir. Y lo mismo son los objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos? Son los propósitos o aspiraciones que se pretenden alcanzar y que tienen que ser de manera clara y precisa. Que sean parte que nos vayan a servir como método para alcanzar el objetivo general. Y es la pregunta que se hace siempre. Los objetivos específicos es la respuesta de cómo alcanzaremos el objetivo general. Si tenemos un objetivo general, por ejemplo, ¿cómo vamos a lograr ese objetivo general? Si el objetivo general en este caso sería identificar los infectados por el coronavirus en el departamento de Santa Rosa,
Esos son objetivos generales, pero los específicos van a determinar cómo lo vamos a lograr. Cada uno con relación a qué aspectos vamos a tomar, si es sexo, si es área geográfica y si es eh, alguna etnia en especial. Entonces, eso es parte de los objetivos específicos que nos va a determinar cómo lograrlo. Luego, después tenemos la formulación de la hipótesis. Les voy a contar que en la investigación de mercados hay dos opciones que podemos utilizar. Una formulación de la hipótesis y la otra es con relación a la implementación de objetivos. ¿Cómo queremos trabajar? Depende de cómo lo quieran ustedes. Si haciendo una hipótesis o trabajando sobre objetivos. Los dos son válidos. Veamos qué es una hipótesis. Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Una hipótesis es la aseveración de que tal cosa así es. Pero como se tiene que investigar para determinar si es o no así, entonces ahí viene la investigación para determinar si lo que uno está afirmando es lo correcto. En otras palabras simples, una hipótesis se define como una respuesta probable de carácter tentativo a un problema de investigación y que es factible de verificación empírica. Es una declaración tentativa sobre la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, podemos afirmar en un accidente cuando alguien cuenta que según la hipótesis de los investigadores dicen que la persona conducía a excesiva velocidad. Esa es una hipótesis. Otros podrán decir la persona que conducía venía en estado de ebriedad. Pero eso hay que estudiarlo. Pero más adelante vamos a ver cómo cambia el panorama porque posiblemente van a intercambiarse las variables, tanto la dependiente como la independiente. Veamos el mismo caso y vemos lo que es la variable. Variable dependientes es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Mide el resultado del estudio, o sea, mide el desenlace o la respuesta. Por ejemplo, dice ahí índice de discapacidad cervical. En el ejemplo que le estaba dando yo de una persona que tuvo un accidente, podría decirse, la persona venía a excesiva velocidad y se accidentó. Pero ¿qué pasa si le anteponemos una información que dice la persona venía a alta velocidad, se accidentó y venía en estado de ebriedad? Entonces lo que estamos haciendo es manipulando totalmente la variable dependiente. Y con esto la investigación va a cambiar totalmente. El índice de discapacidad cervical, una variable dependiente, pero si le agregamos el índice de discapacidad cervical depende del nivel de hospitalización o de servicio médico en un centro asistencial, cambia totalmente el panorama. Variables independientes. En la investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. O sea, la variable dependiente, índice de discapacidad cervical, se convierte en variable independiente porque la estamos manipulando. Variables que pueden incluir en el resultado. O sea, le podemos agregar un factor demográfico, factores como de sexo, edad, nivel de estudio, consumo, medicamentos, etc. Depende sobre cuál es la función que nos queramos estudiar. Otro paso importante dentro del marco metodológico, o sea, la metodología, hay que colocar los que son los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Un indicador es una característica específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico.
Debe haber por lo menos un indicador por cada resultado. El indicador debe estar enfocado y ser claro y específico. El cambio medido por el indicador debe presentar el progreso que un programa espera hacer. O sea que cuando hacemos indicadores, son las preguntas. De ahí vamos a obtener las preguntas que vamos a colocar en una encuesta, o sea, en el cuestionario. Por cada indicador podemos sacar 2 o 3 preguntas. Si tenemos 10 indicadores, pues nuestro cuestionario va a tener 30 preguntas nada más. Y sobre eso vamos a evaluar nuestro proyecto. Un indicador debe ser definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo. Si es práctico, el indicador debe dar una idea relativamente buena de los datos necesarios y de la población entre el cual se medirá el indicador. Un indicador de investigación es el gran reto de una investigación. Es saber cómo vamos a medir las ideas o conceptos de una hipótesis. O sea, la medición se hace con relación a las preguntas que estamos haciendo en el cuestionario. Hay un protocolo a seguir para pasar de la pregunta de investigación a los indicadores, los cuales son elementos que nos permiten observar y medir la realidad. Ejemplos de indicadores. Si lo traducimos a un proyecto de desarrollo local, decimos un indicador podría ser la creación de disculpen, un proyecto laboral local, por ejemplo, puede ser la creación de un puesto de trabajo, un incremento ocupacional hotelero, aumento de ingreso por ventas, disminución en las muertes cenitales para un proyecto de salud, disminución de los casos de ciertas enfermedades y disminución de la tasa de mortalidad. Esos para un proyecto de salud serían los indicadores. Y si lo vemos para un proyecto de infraestructura, un aumento en el tiempo de la provisión de insumos en ventas y productos, una disminución en costo de transporte y una mejora en el bienestar de familia. Si se dan cuenta, todos tienen porcentajes o cantidades. Aquí tratemos la manera de identificar algunos indicadores con relación a los ejemplos que vamos a transmitirles para el proyecto de investigación de ustedes, que es con relación a la publicidad. Y tenemos un indicador como la calidad de publicidad, la inversión de publicidad, tipo de publicidad, medios de comunicación utilizados para la publicidad, frecuencias de publicidad, diseño de publicidad, publicidad sin enfoque al público meta. Pueden tomar como base ese tipo de indicadores. Otro punto importante son los instrumentos o técnicas de recolección de datos. Veamos qué es un instrumento. Es una herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y que podemos resolver el problema de investigación que luego facilita resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos están compuestos por escalas de medición. En este caso, los instrumentos más viables para una investigación cuantitativa sería la encuesta, que es traducida a un cuestionario. Y obviamente todas las encuestas tienen una escala de medición. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de las encuestas, tenemos la encuesta, dentro de los instrumentos tenemos la encuesta, la entrevista, el análisis documental, observación experimental, o sea, la observación directa, y la observación no experimental o la observación indirecta. La técnica o instrumento de recolección de datos que se utiliza en esta investigación en la que estamos haciendo es la encuesta. Y el instrumento será un cuestionario diseñado con preguntas cerradas.
según la escala de Likert. Y la escala de Likert dice que es un método de investigación de campo sobre la opinión de un investigador sobre un tema que genera un cuestionario que identifica el grado de acuerdo a los desacuerdos de una pregunta. También dice que consiste en una serie de preguntas y de opinión múltiple que pueden ser contestadas con la finalidad, a la vez posibilita una medición de datos sencillos e interpretación de métodos estadísticos. Sujetos. Otro punto importante dentro de lo que es el marco metodológico. Sujetos. ¿Qué es un sujeto? Es aquello que se va a investigar. Son todos aquellos elementos que son parte de una muestra que se va a investigar. Estudios de objetos, fenómenos o procesos de la naturaleza y de la sociedad. Las personas seleccionadas para una investigación y que de alguna manera son objeto de investigación. Puede seleccionarse sujetos que permiten conocer la historia de un hecho social o cultural a partir de las viviendas acumuladas a través de los años. Luego tenemos lo que es la estadística. La estadística se utiliza para operar con determinados números que reflejan valores de mediciones que se suponen satisfacen determinados supuestos. A partir de estas funciones se pueden aprender que hay dos tipos o áreas estadísticas, una descriptiva y una inferencial. Veamos cada una de ellas. La estadística descriptiva, constituida por un conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción de colecciones de observaciones estadísticas, y ya se refieren al total de la población o una muestra, a una misma muestra. También la estadística inferencial o inductiva se preocupa de la lógica y el procedimiento para la inferencia o inducción de las propiedades de una población en base a los resultados obtenidos de una muestra conocida. Esta parte de estadística descansa en la teoría de las probabilidades. Nosotros, en este caso, nuestro estudio, proyecto de inversión en el mercado, va a ser estadística descriptiva. El diseño de la investigación. Como enfoca la investigación, el presente trabajo será diseñado bajo un planteamiento de una metodología de enfoque cuantitativo, puesto que este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la investigación. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecida previamente, y confía en la numeración y el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la población. Si se dan cuenta, el diseño de investigación va a ser de carácter cuantitativo, porque en ella vamos a tener resultados y probar hipótesis. Luego tenemos otro elemento importante que es la población. ¿Qué es la población? Se define como un conjunto de todos los elementos. La población podría ser Mataquescuintla. Esa es nuestra población. Él es el núcleo que vamos a estudiar. De ahí vamos a sacar lo que es la muestra. La población de estudio está conformada, por ejemplo, por 60 empleados que laboran en la empresa, por ejemplo, Vacation Tours, así como los clientes que asisten a la empresa del 2 al 30 de mayo del año en curso. Ese es un ejemplo. Muestreo y muestra y muestreo. Más adelante vamos a ver lo que es el muestreo, cómo se saca una muestra y el tipo de fórmula que hay que utilizar para las poblaciones finitas e infinitas. Por ejemplo, dentro de lo que es la muestra y el muestreo,
La muestra es definida como un subconjunto de una población o un grupo sujeto que forman parte de una misma población. Si hablamos de la población, imaginemos que tenemos un pastel donde lo que es la muestra es un pedazo que tiene características homogéneas para poderlas estudiar. En este mismo sentido, señala que es un subconjunto de la población que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos de todos. Si tenemos una muestra, con un pedazo que cortamos de un pastel, no es necesario que nos comamos todo el pastel para determinar la calidad del pastel. O sea que necesitamos un pedacito nada más, una muestra, para determinar que hemos investigado todo el pastel. En este trabajo se utilizará el muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de muestreo. Hay varios tipos de muestreo, pero en este caso hay muestreo probabilístico y no probabilístico. Ejemplo, en el presente investigación participaron 345 estudiantes universitarios de diferentes licenciaturas de distintas universidades particulares del departamento de Santa Rosa. El método de selección de la muestra fue por disponibilidad. El tipo de muestra es no probabilístico, porque todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. O sea, el tipo de muestreo que vamos a utilizar es el de probabilístico, para que le den la oportunidad a todos de ser encuestados. Luego tenemos el proceso y análisis de datos, que es una de las partes fundamentales como el resultado de la investigación, que es presentado a las autoridades, a la gerencia, a la jefatura, para que tomen decisiones sobre la investigación. Y dice que el análisis de datos es la ciencia que examina los datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones sobre la información. El análisis de datos se centra en la inferencia, el proceso de derivar una conclusión basándose solamente en lo que conoce el investigador. O sea, el investigador proporcionó toda la información y eso es lo que conoce la empresa. Y ese es el resultado de la investigación. Se trata de un conjunto de herramientas y estrategias de análisis que se extraen los datos de cualquier proceso de un sistema de gestión y los transforma en información representada gráficamente que permite toma de decisiones que mejoran las acciones de las organizaciones. Si ustedes se dan cuenta, todos los datos obtenidos mediante las encuestas del instrumento cuestionario, vamos a obtener la información necesaria para hacer el análisis de datos. ¿Y cómo se va a hacer el análisis de datos? Dice que son procesos fundamentales para juntar una serie de datos esenciales en el desarrollo de la investigación, para hallar respuesta con respecto al tema trabajado de manera cuantitativa y cualitativa. Dice que es una técnica que consiste en la recolección de datos primarios, los cuales son evaluados y ordenados. Se dicen primarios porque los fuimos a traer de la fuente, de lo principal, para obtener información útil para luego ser analizados por el usuario final. Se utilizan diferentes medios para procesar los datos, que pueden ser medios naturales, pueden ser electrónicos, pueden ser electromecánicos, pueden ser mecánicos, para la recopilación de una organización y organización de la información. Y por último tenemos análisis de datos, que es una técnica que consiste en el estudio de los hechos e incluso de sus expresiones en cifras para lograr información válida y confiable. Se emiten una serie de resultados cuantificables de dicho estudio.
En este marco de presentación es de vital importancia para la comprensión de los resultados y en su interpretación. En el análisis se presentan los datos numéricos de la investigación representados en cuadros estadísticos. Este es el último paso dentro del marco metodológico que nos da la oportunidad de representar mediante la estadística, gráficos, cómo es el comportamiento y la interpretación de los resultados de la investigación del proyecto. Espero que con esta pequeño refuerzo de lo que es el marco metodológico tengamos un poquito más claro con relación a lo que es el marco metodológico. Ya sabe que cualquier duda estamos a sus órdenes y espero primero Dios estar en contacto con ustedes el día sábado. Que tengan muy buena tarde.